a todos y todas. Gracias a INACAL por darnos la oportunidad de participar en este espacio y poder compartir con todos ustedes nuestro trabajo. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es un actor joven en el sistema educativo uruguayo, tiene menos de 5 años de existencia y tiene cometidos muy particulares. El cometido del instituto es evaluar la calidad de la educación del país desde su tramo de educación inicial y primaria hasta la educación media, básica y superior. De manera que el mandato legal es muy riguroso y bueno, y el instituto no evalúa, porque después que vimos estas maravillas de proyectos excelentes que acaban de presentar las compañeras, lo que les tenemos que decir que el instituto no evalúa ni maestros, ni escuelas, ni alumnos, sino que en realidad el instituto evalúa la calidad en general del sistema educativo nacional como tal, involucrando al desempeño de instituciones públicas y privadas, pero fundamentalmente desde una perspectiva de país, desde una perspectiva nacional. De ahí que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo funciona tal experiencia? Y bueno, las evaluaciones que se han hecho, por lo menos hasta ahora, no son de programas puntuales, sino es el estado de la educación en el Uruguay. Y tenemos algunas obligaciones que establece la ley. Una de ellas es presentar cada 2 años un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay, que acabamos de presentar hace muy pocos días en el Parlamento Nacional, y que, bueno, remite un poco al estado y al seguimiento que estamos haciendo de la educación. Por otra parte, también contamos con otro instrumento que más bien hoy tiene un valor más que nada estructural, y es el mirador educativo, que es un seguimiento justamente de todas las metas de la educación. Es bien interesante porque yo me emociono, porque como soy vieja en la educación, hace tantos años que estoy en esto y tengo mi pasión puesta en ello, me emociono de ver por primera vez cómo todos empezamos a medir y empiezan a coincidir todos los trabajos, ¿verdad? Durante muchos años, incluso cuando empezamos en el instituto, había muy poca información del sistema educativo organizada y sistemática. Y no había metas. Los presupuestos, en realidad, los programas de presupuesto no presentaban metas. Recién Germán Rama presentó en su periodo algunas metas, pero no era común presentar metas de compromiso del Estado. Y hoy vemos cómo los mismos equipos que trabajan, tanto la maestra que presentaba de primaria como de UTU, de secundaria y el propio Instituto de Evaluación, nos remitimos a la fuente, que es justamente el presupuesto nacional, donde hay líneas de trabajo y donde se establece cuáles son las metas. De manera que eso le da la posibilidad de continuidad a un trabajo mucho más complementario y coordinado, que es yo diría que es un avance para el país. Aún no está medido, vamos a ver que en realidad los resultados los medimos de otros lugares por ahora, pero creo que esto es un acierto y que va a ser realmente importante y va a empezar a darnos los resultados. Para el seguimiento de metas, el instituto que toma, fundamentalmente tenemos que tratar de simplificar. ¿Cómo corre esto? No me parece. Ahí está. En 3 ejes fundamentales. Niños, adolescentes y jóvenes, ¿qué le importa al país de cómo funciona el sistema educativo en relación al derecho a la educación que tenemos consagrado en la Constitución, en la Ley de Educación, y que hoy constituye uno de los referentes fundamentales para cualquier política educativa, ¿verdad? Garantizar el derecho a la educación de todos los niños, adolescentes y jóvenes. Los docentes, otro componente esencial del sistema educativo para lograr los resultados, cómo está, qué condiciones de trabajo, cuáles son los sistemas de remuneración, qué capacitación tienen, qué formación, etc. Y los recursos, cómo se distribuyen y asignan los recursos económicos, cómo se distribuyen en las escuelas, qué pasa con las escuelas que tienen más necesidades o menos necesidades, se atienden distribuciones de recursos desiguales o seguimos con el sistema homogéneo, que todos los centros educativos tienen las mismas partidas, aunque tengan diferentes necesidades. Ese es otro de los aspectos a evaluar. En lo que tiene que ver con los alumnos, que es lo que nos importa, como decía, figurita repetida, lo mismo que decían las compañeras. ¿En qué estamos en este momento en el país? Estamos en el acceso, el avance y el egreso de los estudiantes en el tramo de educación obligatoria, ¿verdad? Lo que primaria le demoró 100 años y hoy tiene un 100%,
secundaria está luchando por tratar de llegar a la universalización completa, por lo menos en ciclo básico, en bachillerato más difícil. Entonces, como les decía entonces, nos importa ver qué proporción de niños, jóvenes y adolescentes acceden a los diferentes niveles y ciclos que conforman la educación obligatoria. Y acá tenemos datos, que es lo que decían las compañeras, pero que es muy interesante y son buenas noticias. Fíjense que acá tenemos un cuadro por edades, ¿verdad? La educación inicial la tenemos señalado a los 3 años. En el 2006, el 46% de los niños asistían a la educación inicial. Hoy, el 68%. Perdón, este es 2015. 4 años ya estamos en el 91%. Y bueno, 5 años ya está universalizada. De manera que el Uruguay es uno de los países que también es modelo en América Latina en lo que tiene que ver con haber hecho una opción de reforzar la educación hacia los tramos de edades más tempranas, que hoy la neurociencia nos indica que es una de las etapas de la vida donde mejores resultados se obtienen en lo que tiene que ver con los procesos educativos. Y eso lo advertimos en distintos países. Es muy posible que dentro de algunos años, y hoy ya se nota, los niños que empezaron a los 3 años y los niños que empiezan a los 2 años en el plan CAIF tengan otro desempeño que lo que tienen los niños de hoy que empezaron de pronto a los 5 años. Los europeos no coinciden con esta definición. Nosotros vemos Finlandia, que ustedes ven que empiezan a los 6 años. ¿Pero por qué? Porque tienen otras estructuras familiares, otras estructuras sociales y otro tratamiento también de los niños. No hay las desigualdades tremendas que tenemos en los países de América Latina. Por eso peleamos tanto con PISA, porque PISA está pensada para el mundo europeo y no para evaluar los problemas que tenemos en América Latina, desde las poblaciones indígenas a los bolsones de pobreza, que tienen culturas diferentes, hasta lenguajes diferentes. De manera que esto es una muy buena noticia, decíamos. También tenemos que señalar que se ha incrementado la cobertura entre los 15 y los 17 años. Ahí tenemos del 80% al 86%, a los 16 años. Miren qué interesante esto. Nosotros no tomamos por matrícula los datos, sino que en el instituto nos hemos propuesto empezar a aportar información desde las edades. La primera definición es que el eje de trabajo del instituto es el niño, el joven y el adolescente. De manera que no lo miramos por subsistemas, lo miramos por el trayecto que recorre un estudiante por el sistema. Y eso hemos tratado de insistir mucho durante todo este periodo. Y lo otro es que estamos trabajando con cortes por edades, de manera que eso pueda ser más fácil el seguimiento, por departamento, por región. Siempre, antiguamente mirábamos desde la matrícula, quiénes están inscriptos, ¿verdad? Dentro de una población general. Ahora estamos tratando de tomar datos de la encuesta de hogares, de otras fuentes, que nos den cuenta de qué pasa con los distintos tramos de edades. Acá tenemos los avances que hay en el ciclo básico, les decía, y acá observamos justamente lo interesante que es el proceso del acceso de la educación uruguaya, y luego vemos, ¿verdad?, a los 16, 17 años la caída tremenda que se da hasta el 43% a los 22, que es donde estamos en la educación media superior. Pero bueno, esto es un problema, pero si lo miramos en otros términos, lo que decía hoy la maestra, lo miramos por los quintiles de egreso, también es un problema. El Uruguay es uno de los países más desiguales y más inequitativos en lo que tiene que ver con la distribución del conocimiento y con el acceso a la educación. Y con el acceso al conocimiento es grave. Ahora lo vamos a ver. Fíjense acá los resultados que tienen, ¿verdad? Por el quintiles, el quintil 1 y el quintil 5. Del quintil 1, solo el 22% llega a culminar la educación media, mientras que en el quintil 5 el 78%. Es realmente significativo. Si seguimos mirando, y miramos otro indicador que es muy importante, que tiene que ver la edad oportuna de egreso, acá tenemos que a los 10 años el 18% de los niños ya tienen extraedad, ¿verdad? Y a los 13 años, o sea, cuando están al liceo, el 29% de los adolescentes cursan con rezago. Acá se hicieron algunos estudios muy importantes, hoy lo mostraban las compañeras también, cómo se van
desvinculando de los sistemas educativos. Hoy no queremos hablar de deserción, porque sabemos que las palabras todas tienen connotaciones, entonces hablamos más de desvinculación que de deserción, pero la desvinculación es grande y realmente constituye un problema, porque ¿quiénes son los que abandonan? Justamente, son los sectores más pobres, que son después los que no culminan la educación. Acá tenemos, en esta otra, a los 17 años, los jóvenes a los 17 años tenemos un 34% que cursa el grado esperado, solo un 34%. Hoy en la mayor parte de los países de América Latina el seguimiento de trayectorias es casi continuo. Hoy vemos que los estudiantes terminan en Costa Rica, en países que no nos imaginamos, están culminando el bachillerato, y la culminación del bachillerato es esencial para ingresar al mercado laboral. En nuestro país estamos lejos todavía de poder llegar a culminar la universalización de la educación media superior. El 39% está rezagado, y esto tiene que ver con la repetición, tiene que ver con cómo asimila la población de jóvenes el fracaso. Hemos hecho un estudio, un cuaderno de estudio del Instituto sobre efectos del fracaso escolar en seguimiento de cohorte y de trayecto educativo, y es realmente significativo cómo un año de fracaso, aún en la primaria, lo marca para siempre en lo que tiene que ver con la incapacidad de poder culminar o de desvincularse. Es altísimo el porcentaje de jóvenes que han tenido algún año de fracaso que se desvinculan del sistema educativo en relación a otros. O al revés, es muy bajo el porcentaje de jóvenes que, habiendo tenido alguna vez un año de repetición, culminan la educación media. Son muy poquitos. De manera que ese es un tema que tenemos que atender. Indudablemente las experiencias que vimos ya se están atendiendo. Y acá tenemos otra vez el desempeño por quintiles. Miren qué increíble que es este cuadro. Solo el 17% tenemos el quintil número 1, mientras que tenemos el 76% en el quintil número 5. Acá están las brechas que mostraban hoy las compañeras, que mostraban brechas en primaria, pero que indudablemente esas brechas siguen y son un problema de la educación uruguaya. Por suerte, todos esos proyectos que se están haciendo están enfocando justamente a resolver muchos de estos problemas que hoy los podemos visualizar y que hasta hace poco tiempo no sabíamos muy bien dónde estaban y por qué. Si miramos aquí tenemos qué porcentaje de estudiantes egresa sin rezago de los diferentes niveles y ciclos educativos. Hemos mejorado, ¿verdad? La primera columna es 2006 y segunda columna 2015. El gris es 2006, es primaria. El segundo grupo de columnas, el gris, es 2006, 56, y el rojo es media 60. Media superior, 24, 31. Estamos hablando de estudiantes que egresan sin rezago, o sea, que están en la edad que corresponde estar dentro del sistema. O sea, que todavía estamos lejos de poder ser 100%, de acceder al 100% de los estudiantes. Los que faltan aquí, algunos están con rezago, los vamos a encontrar en tramos anteriores, y otros se desvinculan. Y acá tenemos esto que yo les digo que es atroz ver, los porcentajes de jóvenes que egresan de educación media básica y media superior en relación a los quintiles. De los quintiles más pobres, solo el 50% egresa, en el medio el promedio es el 70% y el 95% de los sectores más altos. Y si miramos educación media superior, hay un problema, porque también de las clases más altas solo tenemos el 71% egresando de educación media superior. Pero no obstante, la brecha sigue siendo muy grande. Bueno, y vamos a ir rapidito, vamos a hablar un poquito ahora de los logros de aprendizaje. Los logros, ¿a qué le llamamos logros? A los resultados, a qué aprenden nuestros jóvenes. Y aquí tenemos algunos trabajos que se han hecho desde la Dirección de Investigación y Evaluación y también desde las pruebas internacionales, TERS y YES. Esto es bastante complejo. Fíjense lo que nos dice. Nos dice que el 62% de los jóvenes, de estudiantes de sexto año de primaria, tienen dificultades para matemáticas, el 62%, y tienen dificultades de lectura, el 56%. O sea que acá encontramos también algunas de las explicaciones que tienen que ver con los problemas también de deserción
y de rendimiento. Acá tenemos otro cuadro que nos plantea justamente qué son capaces de hacer los estudiantes de sexto año de primaria. Como decíamos, localizar y relacionar información explícita de un texto. Y acá vemos que los resultados, como les decía recién, son bastante complejos. Lo mismo nos ocurre después también en las pruebas PISA. Acá tenemos los resultados de PISA y de TERCE que nos dan resultados similares. En TERCE, sector muy favorable, ¿verdad?, tiene un resultado de un 30%, el muy desfavorable el 22%, y en PISA el 83% y el 42%. Acá este es un estudio comparativo. Sabemos que TERCE evalúa a los estudiantes de sexto año de primaria y PISA a los estudiantes de 15 años, estén donde estén. De manera que, ¿qué está pasando a nivel de la educación? No hemos mejorado los resultados de las evaluaciones nacionales, por cierto, ¿verdad? En educación primaria, aún. Hay una desigualdad promedio en los logros de educación y no ha variado en los últimos 20 años los resultados de los estudiantes. ¿Esto con qué tiene que ver? No siempre tiene que ver con que no aprendan los estudiantes, ni siempre tiene que ver con las condiciones del sistema. También tiene que ver con cómo se recoge esa información. El Instituto de Evaluación Educativa empieza este año una evaluación nacional de logros educativos, que lo vamos a hacer en tercero de primaria, en sexto de primaria y en tercero de educación media básica, donde vamos a trabajar, además de con lectoescritura, también vamos a trabajar con otras cosas muy importantes, que lo decían hoy las maestras, con habilidades socioemocionales, con ciudadanía, cuánto importa también cómo responden a estas pruebas de acuerdo al interés y a la motivación que tienen, cómo se recogen estos resultados, con qué instrumentos, de qué manera. De manera que estamos tratando de abordar todo esto, cuánto pesa y qué importancia tiene el centro educativo en estos resultados. De manera que la evaluación que va a hacer el instituto va a tener, se llama aristas, porque tiene también distintas dimensiones, atiende a distintas dimensiones, porque pensamos que el proceso de aprendizaje es un proceso muy complejo. Y no solo se mide con una foto un día en una prueba, como son, por ejemplo, estas pruebas TERCE, PISA. De manera que estamos desarrollando un formato de evaluación nacional que va a tratar de abarcar distintos componentes y que empieza a aplicarse en el país este año, en primaria y el año que viene en secundaria. Aspiramos a que sea un censo nacional y que se aplique en todos los estudiantes de ciclo básico de tercero de todo el país. Para ver todo esto también tenemos que mirar qué pasa con los docentes. ¿Cuál es la formación, trabajo y desarrollo profesional de los docentes? Bueno, acá tenemos, en primaria un 100% tienen formación, en primaria privada tienen menos, en secundaria pública el 67%, esto ha mejorado con relación al censo anterior que se hizo en el año 2007, y en secundaria privada. Y en técnica, que es donde se arroja el menor resultado, tiene que ver también con que hay muchos docentes que provienen de profesiones, de otras profesiones y que trabajan allí. De manera que aquí tenemos el estudio comparativo de la formación de docentes. Aquí tenemos, seguimos rápidamente con la formación. Acá estamos en el horario laboral, ¿verdad?, donde trabajan los docentes. Ellos manifiestan cuáles son los problemas que tienen para la formación y para la capacitación. El 68% de docentes dice que fueron capacitados. El resto plantea que tienen problemas de horario, tienen problemas de falta de incentivos, dificultades de locomoción. Esto tiene que ver con la formación. Acá decíamos, los docentes que se sienten realmente apoyados por los directores. En el caso de primaria este resultado es mejor que en secundaria. En secundaria hay como una diferencia entre el papel del director y el ámbito del aula, en primaria es diferente. Lo mismo ocurre en el caso de lo que decíamos de los apoyos que reciben los docentes en los centros educativos. El nivel de confianza que hay en la población sobre el papel de los docentes, el 66% en los maestros y el 47% en la educación, en los docentes de educación media. Bueno, sigamos, esto tiene que ver con dónde trabajan los profesores, o sea, las condiciones de trabajo. Profesores que trabajan en 3 o más centros, 18%,
solo el 40% tenemos trabajando en un solo centro. Los recursos dirigidos a la educación, bueno, acá estamos ya por terminar. Sabemos que ha habido un incremento sustancial en la inversión de recursos públicos en la educación. También se ha incrementado la aprobación, el aporte de recursos privados. La zona gris marca el aporte de la educación privada, la azul los beneficios que el Estado otorga a la educación privada y la celeste es la educación pública. Lo que sí ha pasado es que hemos pasado del 80% en 2005 al 85% en 2015 de dedicación del presupuesto nacional a salarios docentes. Se ha mejorado sustancialmente la adjudicación de recursos al salario docente. Seguimos haciendo estudios en este sentido y este es un cuadro de gastos por alumno, inversión por alumno en la educación pública y privada durante estos dos periodos, se comparan 2005-2015. Y acá nosotros decimos, bueno, de acuerdo a estos hallazgos, para alcanzar mejores y más equitativos logros en materia de permanencia, avance, egreso y aprendizaje de los estudiantes, parece necesario que hacemos algunos comentarios, que son del estilo de lo que decían los compañeros. Mejorar la planificación y los criterios de asignación del gasto en educación en pos de consecución de las metas estratégicas propuestas por la NED, ya vimos que se está haciendo. Generar intervenciones coherentes con las definiciones de perfiles de egreso, porque este país no tiene todavía definidos perfiles de egreso, nunca lo ha tenido. Recién en esta administración se han empezado a avanzar, primero primaria, que avanzó ya con la definición de perfiles de primaria, y hoy se están unificando primaria, secundaria y UTU para definir perfiles de egreso, que nos van a permitir hacer un seguimiento y al instituto nos van a permitir evaluar con mayor rigor. Evaluar es medir, es recoger información. Pero ¿cuál es el parámetro? Nosotros no tomamos decisiones, no definimos políticas. Lo que hacemos es dar cuenta de la relación que hay entre lo que se comprometen a hacer y lo que hacen. De manera que ese compromiso de qué quiere hacer el Estado con la educación tiene que ser bien claro para que nosotros podamos hacer el seguimiento. Los invito entonces, bueno, y aquí tenemos definir y monitorear metas, fortalecer estrategias de diagnósticos y apoyos oportunos, profundizar procesos de mejora, mejorar las formas de contratación, también para fortalecer la formación de equipos. Esto tiene que ver con algo muy discutido estos días, que tiene que ver con la estabilidad laboral o no, las horas por 1 año, por 2 años, por 5 años. Yo trabajé siempre con las horas por 5 años. De manera que seguimos avanzando en esas investigaciones, pero como ven, a mí lo que me emociona es la coherencia que hay entre lo que se está haciendo, lo que se está evaluando y lo que se está definiendo. De manera que creo que vamos a un buen camino. Muchas gracias.